apagar ese don que Dios ha impartido sobre nosotros. Dios quiere que la iglesia sienta valentía, que seamos valientes y que nos levantemos y tomemos y hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ser valientes, hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Disfruta las pruebas, disfruta las crisis. Dios, wow, grandes cosas Dios va a hacer conmigo. Ajá. Sí, porque el problema es tan grande que el milagro tiene que ser mayor. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Me gusta más la versión de la Nueva Traducción del Viviente, que dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. La traducción exacta del griego lo que dice es: estén despiertos, alerta, estén de pie, permanezcan firmes, estén de pie en la fe, sean valientes y todo hágalo, hacerlo en amor. Y yo quiero definir algunas cosas para poder entender lo que es ser valiente en Dios. Porque una cosa es la temeridad y otra cosa es la valentía en Dios. Temeridad es la imprudencia, es la exposición excesiva a un riesgo innecesario. Quiero dar algunos ejemplos para poder entender la diferencia entre temeridad y ser valiente en Dios. Recuerden cuando Pedro fueron a apresar a Jesús al monte, al huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, que Pedro, en un acto temerario, tomó su espada y le cortó la oreja a Malcos. Recuerden, él actuó temerariamente, se expuso, actuó con imprudencia a riesgos innecesarios. Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Él fue temerario, no valiente, temerario, valiente en Dios. Pocas horas después, Pedro estaba en el patio del sacerdote y dice que unos siervos y una sirvienta le dijeron: pero tú eres de los que estaban con el maestro, tú hablas como ellos. Y dice la palabra que Pedro negó a Jesús 3 veces, incluso maldijo para reafirmar su negación. En ese momento Pedro tuvo un acto de cobardía. Yo quiero decir que Pedro no solamente tuvo temor y se intimidó, sino que también Pedro estaba confundido, escandalizado. Él no entendía lo que estaba ocurriendo. Su maestro, su esperanza, estaba siendo acusado y golpeado y estaba siendo condenado a la cruz. Él no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Él estaba confundido y a la vez estaba atemorizado, y en un acto de cobardía negó a su maestro. Pedro salió de ese lugar a un lugar oscuro a llorar y lamentarse. Poco tiempo después, nuestro Señor resucita y les explica a los discípulos cuál fue la causa por la cual él tuvo que morir a la cruz. Y él le dijo: yo le había enseñado a ustedes, yo le había explicado que era necesario que el Cristo padeciese, que fuese acusado por los gentiles, que fuese acusado por los religiosos sacerdotes, y que al tercer día resucitase. Y dice la palabra que Jesús le abrió el entendimiento. Y cuando ellos entendieron, la tristeza se convirtió en gozo y adoraron al Señor.
Amén. Ahora Pedro entendió cuál era la causa, cuál era el propósito de la cruz. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene sobre Pedro y Pedro es aquel quien predica a la multitud en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 3, Pedro junto a la puerta de la Hermosa levanta a un cojo que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo. Hechos capítulo 4, Pedro está delante de todo el concilio. Fíjense, Pedro negó a Jesús delante de una sirvienta, delante de los siervos, pero ahora Pedro no está delante de ellos. Pedro está delante de la plana mayor, de la máxima autoridad de los judíos, el concilio, el Sanedrín, y ellos le estaban cuestionando por el milagro que él había hecho y porque él estaba predicando que Jesús había resucitado y era el Cristo. Y Pedro dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, diga conmigo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, ustedes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, ni en la religión, ni en María, ni en los santos, ni en la filosofía humana, ni en las buenas obras. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos a un hombre valiente que con arrojo, con intrepidez, con confianza, con denuedo predica la palabra. Valentía es una actitud de arrojo, de intrepidez y confianza en Dios, conociendo el propósito y la fidelidad de Dios. Eso es ser valiente. Valiente no es ser temerario. El temerario se expone. El temerario toma riesgos innecesarios. Ser valiente no es lanzarse de arriba de un puente y tomar riesgo y exponer su vida. Eso es temeridad. Valiente en Dios es aquel que confía en Dios, es aquel que cree en Dios y es aquel que permanece en pie contra viento, contra marea, contra crítica, contra todos los embates del enemigo. Eso es ser valiente. Necesitamos hombres valientes. Sin valentía no podemos. La Biblia dice, estén firmes, estén despiertos, sean valientes, permaneced en la fe y háganlo todo por amor. Portaos valientemente. Y esta es la exhortación de esta noche. Compórtense de manera valiente. Permanezcan en la fe. No te pliegues, no claudiques, no te des por vencido. Permanece contra las críticas, contra los embates, contra los ataques del enemigo. Permanece en pie. Sigue creyendo. Yo sé que tu espalda está lacerada. Yo sé que te faltan las fuerzas. Yo sé que te sientes golpeado y herido. Yo sé que a veces sientes que no tiene más fuerza. Pero levántate, porque el vencedor vive en ti. El valiente está en ti. Permanece. Cree. Dios es fiel. Dios es fiel. Mi Redentor, nuestro Redentor vive, murió en la cruz, pero resucitó y está a la diestra del Dios Padre.
Aleluya. Ese es el mensaje de Dios para ustedes en esta noche. No cedan, no se rindan, no claudiquen, no se debiliten. Yo sé que la prueba ha sido larga, el camino ha sido tumultuoso. Yo sé que la vereda ha sido sinuosa, pero permanezcan en pie, porque fiel es nuestro Dios. Él permanece fiel. Él no va a fallar a las promesas que han hecho sobre ti. La palabra que ha sido declarada sobre ti está ya como sello de justicia y como derecho legal sobre tu vida. Dios es fiel. Permanecer firmes, estén despiertos, no se adormezcan, sean valientes. Jesús no dijo que la vida cristiana será un lecho de rosas. Jesús no dijo que no tendríamos tribulaciones. Jesús no dijo que todo saldría a pedir de boca. Jesús no dijo que no tendríamos batallas. Simplemente dijo: sean valientes, confiad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Quiero explicar esto para poder entender lo que es valentía. Valentía es saber y entender las promesas de Dios, confiar en ese Dios que nos ha prometido y permanecer firme, siendo intrépido, valiente, siendo como David, que se lanzó contra Goliat. Goliat caminó contra él, pero David corrió contra él. Que la victoria sea pronto. Vamos a terminar esta crisis. Vamos a enfrentar la situación pronto. Hay que derribar este gigante. Cuando Pablo sale en su tercer viaje misionero de Éfeso a Macedonia, Pablo le escribe una carta que se llama la carta perdida. Antes de la carta de Primera de Corintios, Pablo escribió una carta que se perdió. Dicen algunos, porque Pablo habla de que ya le he escrito, no que no se junten con fornicarios, sino con aquellos que, llamándose hermanos, vivan en fornicación. Esas palabras que Pablo habló en la primera carta a los Corintios, fue una carta que se perdió. No la tenemos. Pablo le escribe a esta iglesia porque esta es una iglesia con problemas muy particulares. Era una iglesia con mucha división, era una iglesia con mucha carnalidad, era una iglesia donde había muchas contiendas. Algunos hermanos van a Asia Menor con una serie de preguntas para Pablo, pero al mismo tiempo Pablo dice que los de Cloé, y Cloé se dice que era una hermana de esta iglesia, le habían informado de las contiendas, los pleitos, las carnalidades. Uno de los miembros de la iglesia convivía con su madrastra, problemas legales entre los mismos hermanos que iban a juzgados humanos para litigar entre ellos, y toda una serie de problemas y de desórdenes dentro de la iglesia. Y Pablo escribe la primera carta a los Corintios. ¿Con quién lo envía? Con Timoteo. Timoteo es un muchacho joven. Timoteo es un muchacho con cierta debilidad de madurez, de carácter. Es un muchacho inmaduro, un poco tímido. Y cuando Timoteo llega, en buen dominicano, con la carta, a Timoteo se lo comieron vivo. Prácticamente lo maltrataron. Prácticamente Timoteo fue rechazado, vejado, humillado. Y Pablo tiene que ir en una visita relámpago a Corinto, donde Pablo tiene un encontronazo muy fuerte con aquellos que se autoproclamaron apóstoles y que ponían en duda el apostolado de Pablo. Pablo va y escribe la carta, lo que se llama la carta severa,
que también no la tenemos. Algunos piensan que los capítulos 10 al 13 de 2 de Corintios es la famosa carta severa. Pablo le escribe esta carta y lo envía ¿con quién? Con Tito. Tito tiene un perfil distinto a Timoteo. Tito es más maduro, Tito es un hombre intrépido, es un hombre con decisión, con peso, con carácter. Y Tito lleva la carta donde Pablo reprende duramente a los de Corintios. Pablo llega a Troas, que está al norte, en la costa de Turquía o de Asia Menor, y no encuentra a Tito y va a Macedonia, donde Tito ahora sí le dice que logró que los de Corinto se arrepintieran y que había buena noticia, se habían arrepentido, y Pablo desde Macedonia escribe la segunda carta de los Corintios. Todo esto lo estoy diciendo para establecer dos personas, Tito y Timoteo. Dice en el libro Estudio Panorámico del Nuevo Testamento de Merrill Tenney, dice: Timoteo era un hombre de confianza, pero no era de carácter fuerte. Daba la impresión de no ser muy maduro, aunque debió haber tenido por lo menos 30 años cuando Pablo le asignó el pastorado de Éfeso. Era muy tímido y tenía problemas estomacales. Las epístolas que llevan su nombre tuvieron por objeto animarlo, fortalecerlo para la tremenda tarea de que Pablo iba a heredar. Tito, a diferencia, parece que era un hombre de carácter fuerte, dice, y mucho más capacitado para enfrentar conflictos dentro de las iglesias. Tito era lo que llamamos los dominicanos un apagafuego, un hombre que resolvía donde se tenía que resolver. Un hombre de carácter que no le temía a los enfrentamientos y a los conflictos. Por esa razón, ustedes ven lo que Pablo le dice a Timoteo. Oigan lo que le dice en Primera de Timoteo, por favor. Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que está en ti. Ninguno, dice la palabra también, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo está diciendo es que los dones que Dios nos ha dado, los ministerios que Dios nos ha impartido, pueden apagarse si no hay un espíritu de valentía. La cobardía apaga el fuego de los dones de Dios. La falta de valentía, cuando Dios te envía, cuando Dios te dice, cuando Dios te manda a enfrentarte a los enemigos, cuando no tenemos valentía, podemos apagar ese don que Dios ha impartido sobre nosotros. Cuando no tenemos espíritu de arrojo, ese espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, no nos ha impartido cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Ser valiente no es no reconocer los peligros, es entender que Dios nos va a librar porque Él es fiel. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué muchas personas tienen sus dones apagados? ¿Por qué tantas personas en la iglesia no practican el ministerio por la cual Dios les ha llamado? Porque están sometidos bajo el temor, bajo el miedo. Dios quiere que la iglesia se levante. Dios quiere que la iglesia se avive. Dios quiere que la iglesia sienta valentía, que seamos valientes y que nos levantemos y tomemos y hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ser valientes, hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Es un acto de cobardía no lograr y no hacer lo que Dios nos manda hacer.
Recuerden aquel a quien el Señor le entregó un talento. ¿Qué fue lo que hizo? Que enterró el talento. ¿Y qué dijo? Tuve temor, el miedo. Dios te va a usar. No tengas miedo. Abre tu boca. Habla la palabra. Predica. Que se van a burlar, sí. Que te van a criticar, también. Que te van a traicionar, claro. Que te darán la espalda, claro que sí. Que sufrirás persecución, también. Pero Cristo estará contigo. Y vas a obtener la victoria. Nosotros debemos estar llamados a entender que nuestro Dios es fiel a su palabra. Señores, cuando el Señor llamó a Pedro, cuando el Señor, caminó sobre las aguas y Pedro lo vio y dijo, Señor, di que yo vaya a ti. Pedro no caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dijo. Ven y camina. Nosotros no vamos a caminar sobre las aguas. Nosotros vamos a caminar sobre una palabra. Dios te va a pedir que haga cosas que tu mente humana, tú no puedes percibirla, tú no puedes entenderla. Tú dices, pero yo no sé hacer esto, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo nunca he orado por un enfermo, yo nunca le he dicho a un demonio que salga, yo nunca he hecho esto que Dios me está pidiendo, pero por tu palabra lo voy a hacer. Voy a caminar sobre las aguas porque tú lo dijiste, Señor, y así lo vamos a hacer. Es la palabra de Dios lo que nos da valentía, es su fidelidad, es entender su grandeza. Se necesita valentía para romper esquemas humanos. Se necesita valentía, amados, para romper o para quebrar los condicionamientos sociales. Nada bueno ha salido de Nazaret, decían. Nadie ha podido vencer a Goliat. ¿Cuánta gente te dijeron que tú nunca se ibas a predicar? Que tú ibas a fracasar. Que lo tuyo no es ser cristiano. ¿Cuántos condicionamientos sociales nos han dicho? ¿Cuántas veces nos implantaron ideas que nos limitaban? Pero Dios siempre te va a pedir que haga lo que tus padres y tus ascendientes nunca hicieron. Dios siempre te va a pedir que vaya más allá de lo que tus fuerzas pueden hacer. Dios siempre te va a pedir que confíes en Él. Y que esté en medio de un desierto donde no hay agua, donde no hay pan, donde no hay comida y donde no hay pasto. Es un acto de valentía salir con un pueblo de más de 2 millones de personas a un desierto donde no hay agua, donde no hay comida y donde no hay pasto. Pero esto es para valientes. Y el que tenga miedo, que se devuelva. Por esa razón, cuando Gedeón salió contra los madianitas, Dios le dijo, dile al ejército que los que estén intimidados y temerosos, que se devuelvan. Porque el problema de la cobardía es que es contagiosa. La fe es contagiosa, pero la cobardía también. El problema de la cobardía es que se contagia. Hay gente que dice, yo no voy a servir porque una vez serví y me rechazaron y me maltrataron. Y tengo miedo a que vuelva a ocurrir. Pues está cometiendo el pecado de cobardía. Si un pelotero recibe un pelotazo y dice, yo no vuelvo a jugar béisbol porque me dieron un pelotazo y lo vuelven a hacer, eso es un acto de cobardía. Si yo dejara de pastorear por cada persona que me traiciona, no hubiesen pastores sobre la faz de la tierra. Yo sé que esto es fuerte. Yo sé que la guerra es fuerte. Pero más fuerte es quien está con nosotros. Es un estado de valentía. Dios quiere que la iglesia se levante.
Dios quiere que nos levantemos y que confiemos en Dios. Por eso un ejército con gente con miedo no puede vencer. Salgan, váyanse, estén allá. Nosotros le daremos la noticia, la victoria. ¿Cuánta gente con dones y talentos preciosos de Dios? ¿Cuántas personas que tienen talentos lo han enterrado y sepultado en una sepultura de miedo y de temores? ¿Cuántas personas están amilanados, atados por un pensamiento del diablo? Pero en esta noche el Espíritu Santo quiere confrontarte y decirte: levántate, abre tus alas y empieza a volar, pues no eres gallina, eres águila. Es lo que Dios está diciendo a la iglesia. Es lo que Dios está diciéndole al pueblo. Levántense los valientes. Levántense los que no tienen temor al diablo. Levántense los que no le tienen miedo a los ataques. Pues ya nosotros tenemos la victoria. Nuestro Rey resucitó. Nuestro Rey nos ha dado la victoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está buscando gente valiente. Recuerden que una vez dice que alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, todo soldado que me sigue, no me debe seguir ni por galardones, ni por gloria, ni por aplauso, sino por amor y devoción al Rey. Si usted está buscando pelear, porque en aquellos tiempos los ejércitos salían motivados por una promesa del general de gloria, de tierra, de poder, de posición. Pero en esta guerra sí hay galardones en Cristo. Sí hay una nueva patria para nosotros. Sí hay una herencia para nosotros. Pero la motivación de los soldados valientes de Cristo no es el galardón que nos espera, es al Cristo a quien amamos. Un valiente en Dios es aquel que es movido por amor. Todo háganlo por amor. Jesús se encarnó por amor. ¿Por qué? Jesús vivió, se sometió a sus padres, se humilló, mostró apariencia de humildad, sanó a los enfermos, predicó, liberó a los endemoniados, murió en la cruz y resucitó. Porque el amor es el sello que certifica toda obra aceptable delante de Dios. Todo lo que se hace para Dios sin amor, Dios no lo recibe. No hay nada más valiente que una persona que lucha por amor. ¿Usted quiere ver? Que vea una madre que alguien está tratando de raptar o de matar un hijo. ¿Cómo sería una madre? ¿Cuán valiente fue doña Aura con su hijo? Osada, intrépida, valiente, firme, y lo logró. Porque eso se llama valentía por amor. ¿Cuán valiente es aquel que lucha por amor? ¿Cuán valiente es aquel que es capaz de orar, de predicar por amor, de cuidar por amor? Lo que Dios está diciendo: estén firmes, manténganse despiertos, sean valientes, pero háganlo por amor. Algunos son valientes para que vean que ellos son valerosos, pero los verdaderos valientes en Dios
son aquellos que son movidos por amor. Cristo todo lo hizo por amor. Me encantó una historia de una madre en la ciudad de Miami. Una madre miró como un caimán, un gigante, le llaman caimanes, trató de arrastrar a su hijo hacia el lago. Ella corrió y luchó con todas sus fuerzas contra aquel cocodrilo, y ella agarró a su hijo por los brazos y por el cuerpecito, y después de una lucha atroz, el amor venció al depredador. Y dice que después vinieron toda la prensa y ellos estaban enfocados en las marcas que las garras y los colmillos del cocodrilo le habían hecho al niño en las piernas. Pero el niño dijo: ustedes están enfocados en estas marcas, pero yo les quiero mostrar unas marcas y una estigma, una impronta más poderosa. Las marcas de las uñas de mi madre que están sobre mi brazo. Estas son las marcas del amor. Cuando veo la cruz y veo las manos horadadas de Cristo, veo unas marcas que fueron hechas por amor a ti y por amor a mí. Cristo fue valiente. ¿Cuántos cristianos se acobardan cuando le preguntan: ¿y tú eres de ellos? No me digas que tú te metiste a eso. Y tú eres tan estúpido que le da un diezmo y tu dinero a un hombre. No, yo no me metí a eso. Eso, él se me metió a mí. Ser valiente es soportar el agravio. Que tú eres cristiano. Todos los días en el instituto evangélico orábamos antes de empezar las clases. Y como yo era el único cristiano, después habían dos, gracias a Dios, en ese tiempo, yo era quien oraba. Estábamos hablando de séptimo, octavo grado, primero, segundo de bachillerato. Y un día estaba orando y Dios me dijo: no me ores así, levanta tus dos manos y órame. Yo levanté las manos y yo escuché cómo todos mis compañeros se reían de mí. El pastorcito, me decían. Estaban profetizando y ellos no lo sabían. Empecé a temblar, tenía miedo. Porque ser valiente no significa no tener miedo, significa vencer el miedo. Terminé, pero he visto uno a uno de ellos caer, convertirse a Cristo, arrepentirse, levantar sus manos, adorar a Dios. Nosotros no podemos perder la esperanza, perder el ánimo. No pierde el gozo. Disfruta las pruebas. Disfruta las crisis. ¿Cómo? Sí. Dios, wow, grandes cosas Dios va a hacer conmigo. Ajá. Sí, porque el problema es tan grande que el milagro tiene que ser mayor. No hay nadie más valiente que aquel que ama a su enemigo. Se necesita mucho valor para amar a algunas personas. Se necesita valor para amar al enemigo. Porque cuando amamos a veces nos convertimos en seres vulnerables. Pero necesitamos amor para amar a quien nos ha hecho tanto daño. Y yo decía muchas veces,
Yo amo a mis enemigos, pero por instinto de conservación los quiero lejos. Y Dios me dijo, no es así. Porque yo a mis enemigos no los mantuve lejos. Yo me encarné y estuve con ellos y conviví con ellos. Cuando Dios te dé la oportunidad, atrévete a amar a tus enemigos y sean valientes. Atrévete a ser de bendición, como decía la pastora, a ellos. Atrévete a perdonar. Solo los valientes perdonan. Solo los valientes sueltan. Solo los valientes no guardan rencor. Porque algunos son están tan afectados de cobardía que están cubiertos con un caparazón de indiferencia, de aislamiento, porque tienen miedo a ser heridos. No me importa volver a ser herido. Hay que ser valiente para amar. Hay que ser valiente para perdonar. Hay que ser valiente para bendecir a los que tanto te han maldecido. Permanezcan en pie. Estén despiertos. Sean muy valientes. Y todo háganlo por amor. Amén. Quiero que nos pongamos en pie. Amén. Pastor, ¿y cómo yo soy valiente? ¿Cómo? Usted me ha dicho ya la enfermedad. Me ha dado el diagnóstico, pero ¿cuál es la medicina? ¿Cuántos lo quieren saber? El Espíritu de Dios que está en ti. El Espíritu Santo que está en ti es un espíritu de valentía. Dile al Espíritu Santo que tú tienes aquí que imparta la gracia de la valentía en ti. Porque no hemos recibido espíritu de temor. Es estar consciente de que yo soy cobarde. Yo soy cobarde en mi carne. Yo soy cobarde en mi carne. Mi carne es cobarde. No quiere ser herido. No quiere ser dañado. No quiere enfrentar conflicto. Pero mi espíritu es valiente. El Cristo que habita en mí es valiente. El Cristo que habita en mí es arrojado, es intrépido. Levántense, prediquen. No le tenga miedo predicarle a tu familia. Háblale a tu familia. Dile a todo el mundo lo que Cristo ha hecho contigo. Que te llamen loco, no importa, tu manicomio está en el cielo. Háblale a la gente. Dile lo que Cristo ha hecho. Sean valientes. Sean valientes. Sean valientes. Levántense y hagan lo que el Señor le ha mandado hacer. Se necesita mucha valentía. Mucha valentía. Se necesita valentía para hacer muchas cosas. Pero el mundo no es de los que no se atreven. El mundo es de los atrevidos. El reino de los cielos padece violencia. Pero solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos son violentos aquí? Aleluya. Me gustó mucho cuando en ciertos momentos difíciles del ministerio de los encuentros, habían apenas 4 o 5 personas, 6, algo así. Y alguien decía, vamos a hacer menos encuentros. Y me gustó lo que hizo Mario. Dijo, no, vamos a hacerlo. Eso es valentía. No tener temor de quedar mal. Si quedé mal, amén. No tenga miedo a fallar. ¿Quién no falla aquí? Levante la mano el que nunca ha fallado, para que lo adoremos ahora. No tenga temor a fallar, pero falle sinceramente, claro, sinceramente. No falle, usted no puede fallar de manera voluntaria, adrede, no, sinceramente. Pero hágalo. Solamente los que no hacen nada nunca fallan. Y en la iglesia hay 2 tipos de personas, los que hacen y los que critican. ¿De qué grupo es usted? Atrévese. Atrévese, hermano.
Pórtense varonilmente. Dígale a la mujer que está a su lado, varonilmente. Esto es para guapos. Esto es para los que le pesen los ruedos de los pantalones. Varonilmente. Sean valientes. Hablen. Proclamen la fe. Aleluya. Proclamen la fe. Oren en todo lugar, en todos los restaurantes, oren. Levanten las manos. Y que todo el mundo sepa que tú eres un alma agradecida de Dios. ¿Por qué tengo que avergonzarme de Jesús? ¿Por qué tengo que avergonzarme de aquel que no se avergonzó por mí? ¿Por qué tengo que avergonzarme de aquel que murió por mí en la cruz? Pórtense varonilmente. Estén en pie, firme. Necesitamos gente valiente en la iglesia. Ya está bueno de ñoñerías y de tantos lamentos y quejas. Vivimos en una nación donde ser cristiano no es causa de persecución. ¿A quiénes le han cortado un brazo, una pierna por ser cristiano? ¿A quién le han sacado un ojo por ser cristiano? ¿A quiénes le ha mordido, no un león, un perro por ser cristiano? Estamos mejor que muchos cristianos. Es más, estamos más cómodos que los primeros cristianos. ¿Cómo le llamaban a los primeros cristianos? Antisociales, misántropos. ¿Cuántas críticas se levantaron contra los cristianos que se casaban entre hermanos, que comían niños, que los sacrificaban? ¿Cuántas críticas y murmuraciones levantaron contra los cristianos? Le llamaban lacras, le llamaban lo peor de la sociedad, le llamaban ignorantes. Tenemos dibujo porque decía, los cristianos adoran a un burro, y hay un dibujo donde hay un asno crucificado. Así se hablaba de los cristianos. Y ellos predicaron, y ellos murieron, y ellos invirtieron y derramaron su sangre porque no quisieron postrarse delante del César y no quisieron reconocer que el César es el Señor. Y ellos decían, nosotros respetamos al César, nosotros obedecemos las leyes romanas, pero solamente tenemos un Señor que se llama Jesús. Y madres y padres vieron sus hijos siendo devorados por los leones, y ellos murieron. ¿Cuántos cristianos se usó como antorcha en la Roma de Nerón por causa de la fe y negaron la fe? Nosotros estamos cómodos. Hoy ser cristiano es causa de reconocimiento. Ah, tú eres evangélico. Ah, eso es bueno, eso es algo bueno. La religión es importante en la sociedad, así te dicen. Es un freno. Y yo, ¿quién ha dicho que Cristo es un freno? Cristo es vida en medio de la muerte. Cristo es la esperanza de Dios. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Sean valientes. Levántense ahora y diga, oh Espíritu Santo, pide ahora al Espíritu Santo que te llene con su valentía. Dile, Espíritu Santo, imparte sobre mí valentía. Hoy los muros caen.